aquellos que plantean que sea el límite de 35 años, deben mirar que hoy día el mundo ha cambiado. No me refiero a una discusión, a un debate que haya porque una persona quiere ser candidato presidencial. Creo que los peruanos que se van a beneficiar con esta norma no lo van a hacer por ese motivo, lo van a hacer por otros más de calle, más domésticos. Haría la pregunta, me pide una interrupción la congresista Luz Salgado, si usted lo permite, presidente. ¿Cómo no? Congresista Salgado tiene la interrupción. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega Velázquez. Es cierto, no necesariamente todos están pensando aquí venir a postular. Es ya por razones humanitarias, inclusive, como en el caso de Venezuela. Pero por otro lado quería darle la razón porque yo que he sido autora también de la Constitución del 93, entiendo que no es estática, que frente a todos estos cambios, a nuevas coyunturas, nos obliga a cambiar. Yo misma he sido autora ya de otra modificación constitucional, porque, bien lo ha dicho, no es ley escrita en piedra, puede mejorarse, señor, y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo. Gracias, congresista Velázquez. Puede continuar, congresista Javier Velázquez. La razón por la que digo que no debe haber límite es lo siguiente, por lo contraproducente y por lo contraproducente que resulta hoy día el desarrollo del artículo 52 de la Constitución. Fíjese usted, solamente serán peruanos de nacimiento por filiación aquel hijo de padre o madre peruana en el exterior inscrito en el consulado durante su minoría de edad. O sea, cuando la persona no tiene la plenitud de su capacidad de ejercicio, sino la capacidad de goce. Es peruano de nacimiento, pero como es menor de edad, no puede definir, los padres definen. Es un contrasentido, porque cuando llega a obtener la mayoría de edad, le dicen, sí te puedes nacionalizar peruano, pero ya no eres de nacimiento, sino eres por opción. Y ahí vienen el conjunto de contradicciones en las relaciones jurídicas que se dan. Y yo pondría este ejemplo, a ver, vamos a reflexionar con un caso concreto. ¿Qué pasa con un ciudadano que plantea un amparo, se ha hecho la prueba del ADN y acredita que su padre que vivía en Colombia con su madre? Puede continuar, por favor. En Japón, como dice Mauricio, es hijo de ese padre y de esa madre. Y no fue declarado porque él no tuvo la posibilidad de hacerlo. Porque la Constitución peruana dice, solamente tus padres, o sea, por delegación, pueden hacerlo. ¿Y qué pasa si él dice, señor, mi prueba de ADN acredita que yo soy hijo de tal o cual madre? Entonces, hoy día el mundo está procurando cambios y por eso los términos de soberanía, de territorialidad han cambiado. Y los que hemos sido estudiantes de Derecho en la universidad siempre nos presentaban ese ejemplo. ¿Qué pasa con aquel niño que nace, por ejemplo, volando en un avión en España? ¿Es nacido en territorio español o es hijo de ese padre o esa madre peruana por cuestión de filiación? Entonces, presidente, aquí lo categórico que tenemos que hacer es lo siguiente. Este es un derecho que no se puede tasar por una ley de menor jerarquía. De tal manera, me parece que estaba suspendido, no, todavía no. Pide una segunda interrupción, congresista Bruce tiene la interrupción. No he nacido en el avión, congresista. Ocurre, para abundar a favor de lo que dice la propuesta del congresista Salgado y el congresista Velázquez, no se olviden que en las épocas de crisis, en las décadas pasadas que hubo en el Perú, hubo mucha restricción en los consulados. El Perú cerró consulados en muchos lugares y a muchos peruanos le era difícil llegar hasta el consulado para inscribir el nacimiento de sus hijos en el extranjero. Y muchos, parejas peruanas, no hicieron ese trámite. Y al no hacer ese trámite, ahora es imposible que sus hijos puedan registrar su nacionalidad peruana. Por eso que esta propuesta que ha impulsado la congresista Salgado me parece muy pertinente y por supuesto nuestra bancada la va a apoyar. Puede continuar, congresista Velázquez. Algunos que se oponen a la reforma dirán que la ley, no la Constitución, establece un ámbito temporal para acceder a este derecho y yo creo que no es posible cuando se trata de un derecho fundamental, porque siendo este un derecho que está en la Constitución y que tiene esa categoría, también podríamos trazar en virtud de la ley el derecho a la vida, el derecho al nombre propio, y esas cosas son indiscutiblemente, están concentradas, el núcleo de su protección, justamente en la esencia del derecho
que se esgrime. Por eso, Presidenta, creo que esta es una importante reforma. Pido a la Presidenta de la Comisión que con su amplitud democrática que tiene pueda recoger esta sugerencia. No hay, la verdad que, por no decir, es un argumento bizantino, es decir, desmerecería una verdadera reforma ponerle como argumento hasta los 35 años, porque supuestamente los más de cientos de miles de peruanos que están en el exterior, hijos de padres o madres peruanas, desean postular a la presidencia de la República. No hay que olvidar que en el Perú, por ejemplo, Un minuto para que culmine. los nacionalizados peruanos ya pueden acceder a cargos públicos, los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Pero de eso no se trata, Presidenta. Yo quisiera que el debate se pueda enriquecer atendiendo primero a que esta es una norma irrazonable hoy día. De repente en el pasado se justificaba porque la ciencia no nos daba herramientas casi categóricas para acreditar la afiliación. Hoy día que está acreditada la afiliación, repito, la Constitución tiene que ir de la mano en reconociendo, porque la Constitución no crea este derecho, sino lo reconoce. Entonces, reconociendo que ahora se puede permitir establecer nítida y claramente la nacionalidad por nacimiento en territorio fuera del país o la nacionalidad por filiación. Por eso, Presidenta, yo concluyo diciendo que vamos a apoyar esta reforma constitucional, pero pedir que se quite el límite de los 35 años porque no tiene una justificación que esté acorde con la categoría del derecho fundamental que el día de hoy estamos adecuando a los cambios que vive el país y el mundo entero. Muchas gracias, congresista Javier Velázquez, quien tiene el uso de la palabra, congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. En primer lugar, saludamos esta iniciativa oportuna y necesaria de reforma constitucional. Desde el bloque parlamentario Nuevo Perú vamos a apoyar la iniciativa. Sin embargo, vale mencionar que, en efecto, en los tiempos de violencia política ocurrida entre los 80 y 2000, muchas familias se vieron forzadas a desplazarse en búsqueda de mejores condiciones de vida, en búsqueda de paz, y tenemos generaciones tras generaciones nacidas en el exterior sin posibilidad, ¿no?, de tener este derecho tan elemental como el derecho a la identidad o a la nacionalidad con ascendencia o descendencia de parte de sus padres y abuelos también. En el artículo 52 concretamente, presidente, lo que planteamos es que se pueda quitar la línea en donde dice, ¿no?, son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República, también lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos inscritos en el registro correspondiente, quitar hasta los 35 años de edad conforme a ley. A nosotros nos parece que esto de la edad sí estaría contraviniendo también con aquellos que pasan los 35 años de edad y por un sentido humanitario se sienten parte del país y han construido un sentido de pertenencia, ya sea por los vínculos culturales, sociales, por descender de familias y tienen la ligazón. Cuanto un peruano está más distanciado es cuanto más pertenencia siente a esa raíz de donde proviene. Entonces, presidente, planteamos borrar esa línea de límite de edad. Voy a dar la interrupción al congresista Edgar Ochoa. Congresista Ochoa tiene la interrupción. Presidente, para reiterar este deseo anhelado de cuántos y muchos peruanos en el exterior hoy se pueden y se sienten orgullosos de ser peruanos y pueden tener la oportunidad de reclamar su nacionalidad. Creo que poner este límite etario no es lo más adecuado. Ya el proyecto de por sí demuestra un desprendimiento y un camino hacia la percepción universal de la ciudadanía, y creo que en coherencia a ello deberíamos sentirnos orgullosos de aquellas personas que en el tiempo en el que se den cuenta que son peruanos y desean reclamar su nacionalidad peruana, tengan la oportunidad de hacerlo. En ese sentido, suscribimos esta posición de retirar este límite de edad en este marco de ley. Muchas gracias, presidente. Puede culminar, congresista Tania Pariona.
Sí, presidente, en esa misma lógica y línea del congresista Ochoa, creemos que es la oportunidad para que nuestra Constitución también esté a la altura y respondiendo al contexto actual en el que vivimos. Y sabemos que muchos paisanos, con ciudadanos nuestros que viven en el exterior, también se ven en algunas ocasiones obligados a retornar a nuestros países o venir a nuestro país y sentirse parte, y no solo porque tengan un pasaporte de otra nacionalidad, dejan de ser peruanos o tienen la filiación con el Perú. Creo que esto va a ayudar a contribuir incluso a que la identidad nacional nuestra transfronteriza la sigamos manteniendo, construyendo, y vemos cómo en otros países, por ejemplo, el día de 28 de julio, la celebran muy alegóricamente, y muchas de las familias, a pesar de tener hijos nacidos en el exterior, de verdad sienten por nuestro país, incluso hacen contribuciones hacia el país. Eso, presidente, reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa valiosa. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Johnny Lescano. Señor presidente, buenos días, colegas, buenos días. La propuesta es interesante, presidente, pero creo que tiene algunos problemas, puesto que puede ocurrir el caso que una persona, hijo de peruanos nacido en el extranjero, que tenga 35, 40 años, se acoja a esta ley porque ya no le están poniendo límite a la edad, venga al Perú y postule a la presidencia de la República sin conocer la realidad, la historia, sin tener ningún arraigo. Y acá precisamente están poniendo esa posibilidad como si fuese un peruano nacido en el territorio. Entonces, yo creo que falta esta propuesta, el ius solis, el arraigo en la tierra, la residencia en el Perú, para que esa persona pueda sentir que realmente es peruano, que conozca, que pueda tener los derechos de un nacido. Acá no solamente le están poniendo la edad, y no, ahora hablan desaparecido. Es decir, uno que tenga 40 años, viene al Perú, con poder económico, sin conocer el Perú, sin ningún nacimiento, se presenta como presidente y sale presidente de la República. Entonces, yo creo que hay ese problema que es muy importante. El Tribunal Constitucional, señor presidente, ya lo ha advertido, congresista Salgado, que tiene que haber no solamente el ius sanguinis, no solamente ser hijo de peruanos nacidos en el extranjero, sino además tener el arraigo, el sentimiento de pertinencia. Y eso no está en la fórmula, y que creo que hay que ponerla. Congresista Salgado, me pide una interrupción. Tiene la interrupción, congresista Salgado. Presidente, gracias, congresista Lescano. Yo me imagino que hay muchísimos peruanos que estando aquí se sienten más extranjeros, y otros peruanos que están lejos se sienten más peruanos, y dependerá de la votación, de la elección de los electores, para que ese ciudadano que ha venido, según dice, que serían los menos, porque esa no es la intención del proyecto, pero en todo caso, así como usted, se encargará de decir: ese señor ha nacido en el extranjero, y será el voto popular el que decida, congresista Lescano, así como cuando usted salió de Puno y los de Lima lo acogieron, porque tuvo usted una buena votación. Entonces, usted no disminuya la capacidad de los peruanos para elegir. El congresista, el presidente actual al que usted ha apoyado, ha estado mucho tiempo en el extranjero y ha salido por el voto de los peruanos. Así que me parece un argumento muy llano, muy chato para poder desvirtuar algo que ya casi todos han consensuado. Gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Lescano. Sí, claro, yo salí de Puno, sigo siendo puneño, he venido a Lima y sigo siendo peruano. En Puno o en Lima sigo siendo peruano. Ese no es el caso. Lo que usted está proponiendo es que un extranjero, prácticamente mentalidad de vivencia, de cultura, venga a cualquier edad y sea presidente de la República del Perú. Eso me parece un contrasentido. Se tiene que poner aquí y asegurar que quienes son los que conduzcan los destinos de la patria son los nacidos en el Perú obligatoriamente. Con esta propuesta, cualquier señor, hijo de peruanos en el extranjero, que venga, que tenga poder económico, que conozca nada sobre el Perú, que no tenga ni siquiera la cultura ni conozca la historia, se hace presidente. Hay muchos ejemplos, y eso los peruanos no lo podemos permitir.
No lo podemos permitir. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? O sea, que debemos tener ahora presidentes de mentalidad extranjera, solamente que por sangre le vamos a dar ese derecho sin haber nacido, sin haber estado en el Perú. El señor Toledo, señora Salgado, estuvo radicando también acá en el Perú. Ha cometido errores, ha cometido delitos, es otra cuestión. Pero Continúe, por favor. entonces, aquí hay una situación pues delicada. Yo creo de mucho compromiso, porque hay personas, repito, que tienen toda la cultura extranjera, no tienen arraigo y van a venir a ser autoridades en el Perú. Me parece un asunto que hay que considerarlo, señor presidente. El congresista Edu me puede pedir una interrupción con todo gusto. Señor. Congresista Vergara, tiene la segunda interrupción. Claro, pues, hermano, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. El tema acá, presidente, es ¿cómo es posible que se le pretenda recortar los derechos a un ciudadano que, si bien es cierto, no ha nacido en el Perú, pero tiene sangre peruana? En todo caso, lo que nos quiere pretender el argumento del señor Lescano es que un señor que ha nacido afuera del país, que postule por el Perú, es inmediatamente elegido. El voto popular es que le dará la oportunidad de ser elegido. Y finalmente, si hay un tema, es la ley electoral la que determine si el señor puede o no puede candidatear. Pero, señor presidente, no se le puede recortar los derechos a un peruano por más que haya nacido afuera del país. ¿Cómo es posible que eso pretenda vendernos eso, señor Lescano? Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Puede continuar, congresista Johnny Lescano. Presidente, la fórmula que nos han entregado, el texto sustitutorio, es mucho peor. Ya le ha quitado la edad para que una persona pueda ser peruano de nacimiento. Ya no le pone límite. Yo no sé si Fuerza Popular está proponiendo esta medida porque nos hicieron o hicieron presidentes a una persona que no se sabe si nació en el Perú o en el extranjero. No sé. Pero, bueno, eso no está bien. Nosotros queremos presidentes nacidos en el Perú, que no nazcan en Canadá, en Japón o en Venezuela, vengan a los 45 años o 50 años y se hagan presidentes, con su poder económico. Porque aquí, en el Perú, lamentablemente, se siguen comprando votos con arroz, con azúcar, con carritos sangucheros. Entonces, yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso. No sé si los señores de Fuerza Popular están de acuerdo con eso o quieren mantener la historia de poner personas que no se sabe pues dónde han nacido. Un minuto de culmina, congresista Lescano. Entonces, presidente, nuestra propuesta es que se ponga de todas maneras un requisito de arraigo, de diu solis. Un mínimo de residencia, presidente, a través suyo a la congresista Salgado. Un mínimo de residencia. 10 años, 5 años, como mínimo, pero no puede ser solamente por la situación de haber tenido el ius sanguinis, sangre de padres peruanos, pero este señor nació en el extranjero, que toda su vida vivió en el extranjero, que ni siquiera sabe hablar el quechua, el aymara ni el castellano. Y el señor va a tener todos los derechos de un peruano. Nosotros creo, desde el punto de vista de Acción Popular, no estamos de acuerdo, señor presidente, con esta fórmula, porque creo que rompería los parámetros que se deben cuidar para los peruanos de nacimiento, que deben que cuidarse los requisitos minuciosamente, rigurosamente. No, yo no. A ver, por favor. El congresista Lescano está haciendo referencia, obviamente, a la autora del proyecto, pero yo le voy a dar una interrupción que cuando tenga la palabra el congresista Cancio. Termine, congresista Lescano, por favor. Sí. Y como ahora se va a abrir pues el tema de los peruanos en el extranjero, como bien decía colega parlamentario. Y van a venir a postular como congresistas parlamentarios que no conocen el Perú, que han estado no sé dónde, que capaz ni saben hablar bien el español o el castellano, y con eso vamos a
cerrar el círculo y vamos a tener un parlamento con esas características. Yo no sé si eso ustedes quieran apoyar, nosotros no vamos a apoyar, o por lo menos quien habla, porque creo que se está rompiendo la tradición del peruano nacido, del peruano auténticamente, que se identifica, que tiene arraigo, que tiene sentido de pertenencia. Y creo que esa fórmula, señor presidente, se puede mejorar, no la podemos aprobar en esos términos. Muchas gracias. Gracias, congresista Johnny Lescano. La palabra la tiene el congresista Cancio. Congresista Cancio. Congresista Cancio. Tiene el uso de la palabra. Le pedía la interrupción la congresista Luz Salgado, si usted lo permite, para darle la interrupción antes que empiece su exposición. Gracias, presidente. ¿Cómo no? Yo lo que quería señalar... Una interrupción le pide la congresista Luz Salgado, ¿le permite? Bueno. Congresista Salgado. Con gusto, con gusto. Gracias, congresista Cancio. Solamente decirle al congresista Lescano, quien ha hecho mención 2 veces a mi nombre, por eso pedí alusión, señor presidente, que lea bien la modificación, porque lo que estamos quitando es casualmente la traba cuando decía no estar inscritos en su minoría de edad. Y terminamos solamente agregando una frase, conforme a ley. Conforme a ley. Si él propone una ley que reforme en todo caso este tema, le ponga esas trabas, que la presente como su iniciativa, pero no es reforma constitucional ni podríamos ponerlo en la Constitución. Ahora, yo no sé si realmente él está hablando por todos los de Acción Popular, porque necesariamente los de Acción Popular no creo que se atrevan a tratar de disminuir un tema que era fundamental para Fernando Belaúnde Terry, que la nacionalidad de todos los peruanos, la defensa de todos los peruanos, inclusive en el extranjero. Y por el hecho de no haber ser inscritos a tiempo, se les quite, se les cercene este derecho, yo no creo que sea lo que Fernando Belaúnde Terry hubiera querido, señora, a quien tuve el gusto de conocer. Muchas gracias. Gracias, congresista Luz Salgado. Tiene el uso de la palabra para que pueda iniciar, señor congresista Cancio. Gracias, señor presidente. A mí me parece de que definitivamente, desde el primer momento que se reconoce a un nacido de peruanos en el extranjero como peruano, no tiene sentido poner límite de ningún tipo, no, menos de edad. Pero sin embargo, creo que el tema que ha planteado el congresista Lescano es un tema también importante. Y creo de que estos dos aspectos caminan como con cuerdas separadas. De hecho, no podemos poner límite, ¿no?, a que se reconozca a cualquier peruano que haya nacido en el exterior, pues, ¿no?, a que sea o tenga la oportunidad de volver a reencontrarse con su patria. Pero sí, no sé si habrán revisado profundamente esta norma en relación a lo que se ha planteado sobre la presidencia de la República. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta que este aspecto tampoco puede dejarse pasar así simple y llanamente, ¿no?, como una cosa sencilla. Y por tanto, yo creo de que la norma hay que aprobarla, pero hay que tener presente que creo que en el capítulo correspondiente hay que regular la condición en la que estos peruanos podrían acceder a la presidencia, ¿no? Porque no se trata solamente de ser peruano por nacimiento o por línea de sangre, sino que hay que tener identidad. Y bien, acá hay también muchos peruanos que nacidos aquí en esta tierra actúan pues con criterios extranjerizantes, que no tienen identidad. Entonces es cuestión de ideología, es cuestión de personalidad, de formación y una serie de aristas. Y por lo tanto, yo sí creo que no podemos sencillamente vapulear también ese aspecto y creo de que habría que revisarlo. Vamos a profundizar de repente el análisis, pero habría que hacer algunos ajustes probablemente más adelante para que estos peruanos tengan que adquirir identidad con el país, con la nación, antes de poder postular a la presidencia de la República. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor congresista Cancio. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Miguel Ángel Elías. Le pido una interrupción al congresista Gilbert Violeta, si usted lo permite. Cómo no, con mucho gusto, señor presidente. Congresista Violeta, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente, y gracias, congresista Elías. Solamente para precisar, presidente, que no deja de tener razón el congresista Lescano en el sentido de que para el ejercicio de un cargo de elección popular tienen que haber requisitos. Lo que ocurre es que estos requisitos no tienen que estar limitados necesariamente en la Constitución, en este artículo que se está discutiendo. Podemos establecerlo en la modificación de la ley electoral cuando establezcamos requisitos para ser congresista, para ser presidente o dentro de los tiempos o especificaciones que se tengan que hacer de manera precisa. De la misma manera, para que si, por ejemplo, un peruano que se ha nacionalizado después de los 18 años de edad quiera ser presidente de la Corte Suprema o tener otro cargo por concurso público. Tiene que ser una ley específica la que regule las restricciones en esos puntos específicamente. En consecuencia, no deja de tener razón, pero estamos confundiendo dos derechos. El derecho a la identidad, que no en vano está en el inciso primero del artículo 2 de la Constitución, y el derecho a elegir y ser elegido o acceder a cargos públicos, que tiene otra ponderación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Elías. Gracias, congresista Violeta. Puede iniciar su participación, congresista Elías. Gracias, señor presidente. Quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de ley, pues resulta importante ampliar el plazo para la inscripción de los peruanos nacidos en el extranjero y así no restringir el derecho que tienen las personas adultas a poder inscribirse. Esta propuesta es razonable, señor presidente, pues el requisito de inscripción durante la minoría de edad obviamente que constituye y es irrazonable, porque muchas personas no han podido tener el tiempo suficiente o no han encontrado un consulado cerca a la ciudad donde viven para poder inscribir a sus hijos. Es por este motivo, señor presidente, que en la actualidad las personas que quieren obtener la nacionalidad peruana tienen que venir aquí al Perú, hacer el trámite correspondiente, y eso de verdad que es un poco complicado, porque muchos de ellos trabajan en el extranjero o están estudiando. Es por ese motivo, señor presidente, que considero que la edad mínima de 35 años podría ampliarse un poco más. El peruano nace y muere peruano, señor presidente. Y con esto pido a todo el Pleno del Congreso que apruebe este proyecto de ley, que es muy beneficioso para las personas que viven afuera, que cuando cantan el himno nacional, lo cantan con tal emoción y se saben la letra completa, más y mejor que muchos peruanos que viven aquí en suelo patrio. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Gloria Montenegro. Me pide el colega Juan Cheput una interrupción. Congresista Cheput, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Muy breve, muchas gracias, congresista Montenegro. Quisiera señalar solamente lo siguiente, señor presidente. El argumento de decir que si una persona no ha nacido en el país y que por lo tanto por eso tiene una mentalidad extranjera es realmente, como dijo el congresista Velázquez Quesquén, parte de una discusión bizantina. ¿Qué pasaría en sentido contrario si una persona nace en el Perú y al día siguiente se va a vivir al extranjero? Cumple con el requisito de haber nacido en el territorio, pero al día siguiente se marchó. Es peruano como reclama el congresista Lescano, pero bajo esa misma lógica tendría una mentalidad extranjera, pues simplemente es un criterio de formación. Por lo tanto, yo considero que ese tipo de discusiones que contaminan el debate, pues son complejas y en realidad no tienen mayor sustento ni lógico, ni tampoco amparado en lo técnico. Yo creo que deberían quedarse de lado y apoyar el proyecto de la congresista Salgado en el sentido de eliminar ese tope de los 35 años, pues la cuestión de peruanidad, como dijo Víctor Andrés Belaunde, es una cuestión de identidad. Gracias. Gracias, congresista Cheput. Congresista Gloria Montenegro puede iniciar su participación. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Felicitar a la congresista Luz Salgado por esta iniciativa que es sumamente necesaria. Tenemos que ponernos a pensar que estamos en la era de la globalización, estamos en la época de la internacionalización
y de la conceptualización de lo que es una aldea global. Hoy más que nunca necesitamos promover la identidad nacional, el sentido de pertenencia. Y es fundamental hacerlo dentro de la patria y fuera de ella, con los hijos de nuestros hermanos peruanos, porque se requiere que ese sentimiento peruano siga permanente a través de las generaciones. En Alianza para el Progreso estamos plenamente de acuerdo con esta iniciativa y consideramos que ya habrá otra ley específica sobre la representación en cargos públicos o en cargos públicos de elección popular. Es fundamental que los peruanos se sientan acogidos, protegidos. Es un gusto enorme ir fuera del país y ver cómo celebra la comunidad peruana el 28 de julio. Tenemos que reforzar y unirnos a ese sentimiento. Así es que, señor presidente, esperamos que esta norma sea acogida y divulgada lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, congresista Gloria Montenegro. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Mario Mantilla. Presidente, muchas gracias. Bueno, yo me voy a disculpar al congresista Lescano, pero en realidad en la Constitución del año 79, presidente, se establecía de que eran peruanos los hijos nacidos en el extranjero, inscritos en minoría de edad, y inclusive podían solicitar a aquellos que cumplían mayoría hasta un año después. Y si ahora se deja la posibilidad de que sean 35 años o que la ley regule, no me parece irrazonable el pedido que ha hecho la congresista Luz Salgado. Al contrario, creo que debemos felicitar porque son conciudadanos nacionales que tienen nuestra sangre. Entonces no entiendo sinceramente por qué se pone el argumento de que no conocen nuestra cultura, no conocen nuestra realidad, si la Constitución del 79, como le digo, permitía que se inscriban hasta un año después de la mayoría de edad. En ese sentido, yo creo que debemos votar a favor de la propuesta legislativa que ha hecho la congresista Luz Salgado. Muchas gracias. Gracias, congresista Mario Mantilla. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, yo no dudo de la buena intención de los autores del proyecto. Yo creo que tienen bastante razón, pero no toda la razón. Este es un artículo que se está modificando pensando un poco en los hermanos sufridos, hermanos de Venezuela. Pero yo creo que no podemos cambiar la Constitución pensando solamente en los sufridos hermanos de Venezuela. La Constitución es un instrumento de organización del Estado y por tanto afecta a todos nosotros y por varias generaciones. De tal manera que yo creo que las cosas es mejor dejarlas así porque evidentemente puede haber algunos inconvenientes que aquí ya se han destacado. Me pide una interrupción la colega Luz Salgado con muchísimo gusto.